Hola, hola, bienvenidos todos a la ayudantía. Espero que estén súper bien. Tengo una maratón de física. Creo que... Sí, pues estoy como libre ahora, pues entonces estoy como, pero en verdad le estoy dando a matemáticas. Ojo con los micrófonos. Voy a silenciar al que está hablando. Sí, puede ser. Ujú. Hola, hola a todos. Creo que estamos grabando, ¿no? Si no, para no quedar de payaso. Sí. Creo, sí. Sí, ya. Bienvenidos todos a la ayudantía, última ayudantía del semestre. Espero que estén súper bien. Como ven, hice un intento aquí de Raya McQueen. Es la última ayudantía de la ley de Ohm. Vamos a repasar la materia como siempre y después vamos a hacer ejercicios. Como ven, estamos bastante finos con el Gary. Saluda a Gary ahí, para los cabros, para los chiquillos. Y eso, estamos con todos los ayudantes también. Está el Nacho, la Cata, la Sofi, el Gary. Ahí pueden ver sus Insta. Y no sé si ellos quieren decir algo. No, creo que tienen para hablar, ¿cierto? Sí. ¿Me confirman si pueden hablar o no? Hola. Ya, buenísimo. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Entonces vamos a empezar en unos 5 minutos más para dar tiempo. Como siempre, dejamos los 10 minutitos de libres. Y eso, chicos. Pero voy a revisar que esté todo bien. Hola, Suyai. Hola, Natalia. ¿Cómo están? Qué elegancia la de Francia. Sí, estamos de acuerdo a la. ¿Cómo se llama esto? A la ocasión. Ya. Hola, Ignacia, Fer, Belén, Lucy, Antonia. ¿Cómo están todos? ¿Preparados? Por supuesto queremos la guía, pero primero vamos a repasar la materia. Entonces empezamos en unos 5 minutos más. No sé si la Cata quiere saludar ahí, la Sofi. Aprovechen de meterse publicidad a los estudios. Hola, hola. Que ahora tengo como malo el internet, así que Y chicos, para los que se vayan metiendo, quiero recordarles que por lo menos yo dejo que puedan hablarme por voz, así que si tienen alguna duda me preguntan por voz, sería lo ideal porque no, estoy medio complicado con ver las preguntas. Y eso, pero traten de buscar un momento en donde yo no esté explicando y que me interrumpan, sino que esperen a que haya como un silencio o algo así, o que haya terminado para poder preguntarme. Ya, espero que estén todos muy bien y empezamos en unos 4 minutos más. Ahí por mientras para hablar un ratito, si quieren estudiar, cuéntenme. Primero ayudante que hacemos por Zoom. A ver, yo primero me quiero presentar. Hola, gente. Mi nombre es Gary. Soy nuevo en la ayudantía de física. Igual me gustaría estar todo lo que viene el próximo semestre. No, no sé qué estudiar. Todavía estoy viendo qué estudiar, pero probablemente me meta a un área de física matemática. Y eso. Espero que ayudarlo lo más que pueda, porque igual para eso estoy aquí, pues, para intentar ayudar lo más que pueda en la ayudantía de física. Y cualquier duda, si el Seba no puede responder por voz, pueden preguntar en el chat. Vamos a estar en Nacho, la Sofi, la Cata, creo que la Beatriz y yo. Ahí vamos a estar respondiendo las preguntas, para que dejen todo ahí y estén más claros con la materia. Y en este caso, el Gary, por lo menos en esta ocasión, me va a ayudar con los ejercicios. Y cuando yo no pueda, porque estoy con un dolor de garganta impresionante, porque la tengo está inflamada. Entonces estoy haciendo aquí el esfuerzo para poder darles calidad en la ayudantía. Más encima en la última, había que estar presente. Como ven, ahí está el Nacho, tan fino como nosotros. Y eso, chicos, empezamos en 3 minutos más. Ahí cuéntenme, ¿qué quieren estudiar para los que están metiendo? ¿Quieren estudiar? ¿Cómo se encuentran para PTU? Hola, Ignacia, ¿cómo estás? La Natalia le ha respondido ya, así que eso, chicos. Cuéntenme. Obstetricia y Sefer. Uy, esa carrera es una carrera muy linda. Es muy jugada esa carrera. Odontología. ¿Dónde ni idea? Yo tengo varios conocidos que estudian odontología. Pedagogía diferencial.
Qué bacán, enfermería y Oye, pedagogía diferencial es súper bacana esa carrera, como súper infravalorada. Sí, y aparte que es mucha ayuda para los escolares. Agronomía, esa carrera Poco se lo muy diríamos. bacana igual. Enfermería, la Beatriz, Belén, enfermería. Ojo con los No tenemos que micrófonos, soportar. Catalina. bajar el sueldo. Recuerden que pueden activar el micrófono para que no digan nada así, no les pase un chascarro. O sea, Antonio dice, me falta mucho para estudiar para la PTU. Se Claro, salva. de harta materia, Es pero se mucha materia, salva. se salva. En un mes Pero de aquí a la PAES, igual queda harto tiempo, podéis intentarlo. nada nomás, pues sí. Todo se puede en esta vida. Francisca dice enfermería, esa carrera es muy bacán. A mí me había tincado arte, bueno. Ingeniería ambiental, tremenda carrera esa, bueno. Veterinaria, Esa es buena. veterinaria a mí me daría mucha pena cuando no puede así como salvar al animalito. Oh, Ahí como que no, por eso no podría estudiar veterinaria. Hoy tengo un dolor de garganta. El profe se debe reír de mi dolor después de estar todo el día haciendo clases. Antonio dice enfermería, medicina. Mira, igual quiero estudiar medicina, así que vamos por el. En eso somos compañeros de U, quién sabe. ¿Le gusta mi Rayo McQueen? Mi intento de Rayo McQueen. Está bien bonito, ¿no? Igual le traté de meter empeño. como que tiene pinta de arte abstracto, así. Sí, Arte postmoderno. es que este es minimalista, po, por eso. Sí, sí. Tiene Arte que- postmoderno de Inglaterra, así. Sí, pues, es como el periodo me basé en el periodo de los ilustrados, ¿sí? De los grandes Claro. pensadores. Sus crocs Claro, de claro. rayo. Rayo McQueen, eso no era benzina. Hay unas crocs. A ver, déjame ver si me salen. Ahí. Las chalitas para la agua. Mate que le echaste al diésel. Ay, sí salió buena esa me dio risa. Estos los picapiedras. Y estas son unas crocs. Para el que no entiende de arte moderno, estas son unas crocs. A ver, la voy a hacer más oscura. Acá. Si ustedes no son conocedores del arte moderno, ya les explico yo que es el Rayo McQueen y unas crocs originales. Precioso. Precioso. La verdad es que a mí muchas veces me preguntan si yo me comparo con. O sea, si yo soy parecido a Da Vinci, pero yo digo que no soy tan modesto. No soy tan malo. No soy tan malo, así, pues sí. Da Vinci, acá. Yo, por acá. ¡Una meba! No, esa ha sido la peor que me han dicho. Hay que hacer un cuchao. Uy. Un cuchao. Ya, yo creo que empezamos, ¿no? Damos un poquito más de tiempo, unos 2 minutos más. Oye, ¿alguno de ustedes de los ayudantes puede, por favor, escribir los grupos que ya empezamos, porfa? Dale, yo mando un mensajito. ¿Quién se ¿Mando para? el link también? Mando el link también, ¿cierto? Sí, pues dale nomás. Sí, el link lo había mandado, así que ahí... Para que se metan. Ya, démosle con la ayudantía, ¿o no? Ay, que tengo la garganta, man. Bueno, aquí está mi increíble Raya McQueen. Tengo que hacer la... De hecho, voy a dejar esta de miniatura. Para el video de YouTube. Ah, espera, me están pidiendo el código de acceso. Denme un segundito, chicos. Potente, tiene sentido porque las chalilas Crocs no conducen electricidad. Ser como más potente analogía. Como el Luffy, así. Vamos a hacer un gorrito de One Piece. Ya.
Empecemos entonces, son las 53, démosle. Ah, ¿alguien me confirma por el chat si hay química? Para ver si nos tomamos esos 10 minutitos de recreo, pero esta vez haciendo química. Así que eso, bienvenidos a la ayudantía, ley de... la última ayudantía del semestre, ley de Ohm. Y démosle nomás. Como pueden ver, es la última clase de materia. La clase estoy grabando yo, no estoy grabando por Zoom. Así que no se preocupen. Gracias igual por acordarme. De hecho voy a revisar si está todo bien. Uy. Sí, perfecto. Ya, démosle. Ley de Ohm. Ya. Para empezar, tenemos que considerar que... Uy, la garganta. La intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia se relacionan mediante la ley de Ohm. Recuerden que también está el triangulito mágico que siempre salva a todos, que está VI, R y e intensidad. En donde si tú necesitas simplemente uno, por ejemplo, ya digo que necesito la resistencia, tapo la resistencia y sería V partido I, que sería voltaje. Disculpen, chicos. Sería voltaje partido intensidad es igual a la resistencia. O si quiero la intensidad sería voltaje dividido la resistencia y nos daría la intensidad. Ya, lo mismo para voltaje, que sería, tapamos el voltaje y nos da que es R por I. Así. Por I. Y ese es un triangulito que salva mucho en la prueba, para que se acuerden y no se tengan que necesariamente aprender la fórmula, para que les salve ahí. Intensidad. Aquí está como el tubo medio bullado, traté de arreglarlo, pero no pude. Voy a tratar de dibujarlo. Uy. Sí, me quedó feo. A ver. Ya, una cosa así. Y la intensidad de corriente eléctrica es un flujo de electrones que circula a través de un material conductor en un tiempo determinado. O sea, tienen que considerar que los electrones van aquí circulando por todo lo que vendría siendo este especie de cable, bueno, podríamos decirle. Y van circulando por todo acá. Por todo van fluyendo. Y tal como lo dice su descripción, es el flujo de electrones que circula a través de un material conductor en un tiempo determinado. ¿Ya? Y ustedes pueden sacar la intensidad de corriente con la siguiente formulita, que es I es igual a la carga total, Q, dividido en el tiempo. Si se dan cuenta, es muy parecida. Bueno, yo siempre trato de hacer fórmulas, o sea, como darle el paralelismo de otra fórmula. Pueden pensar que la fórmula de distancia es, o sea, de velocidad es distancia dividido tiempo. Y pueden reemplazar aquí y decir que es carga total dividido tiempo. Así como paralelismo. Pero si no lo entendieron eso, no se preocupen porque es mejor que lo entiendan de esta forma. ¿Ya? Seguimos con el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Voltaje es la energía necesaria para que cada carga pueda moverse a través de un conductor. ¿Ya? También se le llama tensión, fuerza electromotriz o diferencia potencial y puede ser generado por una pila, batería o alternador. ¿Ya? Siempre se va a representar con una V y su unidad de medida es el volt. ¿Ya? Sí, la clase está siendo grabada, pero la estoy grabando yo desde mi computador, porque no hay espacio en la nube, ¿ya? Así que no se preocupen. De que la estoy grabando. Y una cosa que se me olvidó mencionar es que la medida de intensidad es amperes, como le quieran decir, ¿ya? Pero es una A. Ahí pueden ver si son bilingües, ahí tienen bastantes formas de decirlo, ¿ya? Seguimos con la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Se preguntarán ustedes. La resistencia eléctrica es la oposición natural que presentan todos los materiales en mayor o menor de medida al paso de una corriente eléctrica. Siempre la resistencia se simboliza por una R, como es ahí, y su unidad es el ohm, o el símbolo de omega, que yo lo dibujo horrible, ¿ya? Y esa es su unidad de medida. Por ejemplo, la resistencia en un caso dado sería 40 ohm, o sea 4 ohm, por así darle un ejemplo. Recuerden que siempre hay que ponerle el apellido, para que no se confundan. Y aquí podemos ver que por qué se produce es porque el movimiento de las cargas en el interior de un material es conductor, o sea, de un material conductor. Y como ya le había adelantado antes, acá tenemos la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia se relacionan mediante esta ley, ¿ya? En donde tenemos que R es igual a V por, o sea, dividido I, y esto es igual a constante, ¿ya? Podemos usar el triangulito legendario, que como les decía yo, es V arriba,
intensidad o R, da lo mismo porque recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Y acá la R en este caso, ¿ya? Hoy estoy como demasiado mal de enfermo. Seguimos con lo que vendría siendo la corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? Bueno, depende de la fuente que la genere y es una corriente eléctrica que puede ser de dos tipos, continua o alterna, ¿ya? Tienen que pensar que la corriente continua es aquella que el flujo de cargas recorre el conductor continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que va así, por ejemplo, así, así, que es todo continuo, que no alterna, es como seguidito, ¿ya? Y siempre en un mismo sentido, tal como dice ahí, y es una corriente, ojo ahí, que se genera por pilas y baterías. Eso te lo pueden preguntar, así que tengan ojo con ese dato. Eso de ahí. Y representar un gráfico sería así, recuerden que esta línea de ahí sería como que es continua porque no avanza ni disminuye. Entonces se toma como que es constante o continuo. ¿Ya? Aquí tenemos de ejemplo la batería, que es uno de los ejemplos. O sea, perdón, la pila, perdón, y la batería. Ahí sí. ¿Ya? Tenemos lo que vendría siendo la corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es aquella que el flujo de cargas se mueve alternadamente dentro del conductor y se desplaza en un sentido y luego en un sentido opuesto, ¿ya? Y muchas veces por segundo. Acá se genera corriente alterna por un alternador, ¿ya? Que en este caso tenemos el alternador aquí. Bueno, aquí igual había como un tubito. Ahí. Una especie de tubo. Y recuerden que aquí van fluyendo los electrones. Y a diferencia de acá, es una onda que se va moviendo y no es constante. Vi una pregunta por ahí, si la voy a resolver. O sea, perdón, la voy a responder. Sí, va de menos a más. El flujo. El circuito eléctrico tiene distintas partes y o simbologías, en donde es la asociación de elementos conductores que hace posible la circulación de una corriente eléctrica. ¿Voy muy rápido o no? No sé, estoy como muy motivado. ¿Se entiende todo hasta el momento? ¿O hay alguna duda? Está quedando todo claro, clarísimo como el agua. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Pues si tienen dudas, recuerden que tienen el micrófono, así que pueden perfectamente preguntarme por ahí. Dicen que todo bien, así que perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, como diciendo, en el circuito eléctrico hay distintas partes que lo componen. Está algo que lo consume, algo que lo conduce, en este caso el interruptor, pero no necesariamente tiene que haber un interruptor en el 100% de los casos. Y obviamente una fuente de energía, que en este caso es una pila, ¿ya? La resistencia, o la cosa que consume energía, se representa como esta acá, que son como unos picos, ahí, ahí, ¿ya? Tienen que fijarse ahí que es como una, no sé, los picos de las montañas, pueden como asociarlo, que son las estalaquitas, creo que se llaman, ¿o no? Si alguien me lo confirma ahí. Pero eso, ¿ya? La fuente de energía, que se representa con una patita más grande y una patita más chica, en donde está el más y el menos. Y por último, la corriente, que nos indica hacia dónde nos va la Tierra. O sea, perdón, la Tierra, el flujo de energía. Dientes de sierra, muchas gracias, Eva María. Lo pueden determinar así, como los dientes de un tiburón. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de circuitos y existen tres maneras de conectar resistencias en un circuito. Tenemos el circuito en serie, en paralelo y el circuito mixto. Tal como dice su nombre, mezcla en serie. Esos dos serían en serie. Y en paralelo, que serían el caso de estos dos, ¿ya? Y dependiendo del tipo de conexión que presenten, las resistencias tendrán un comportamiento distinto de acuerdo en el circuito, ¿ya? Si me escuchan como medio raro, porque la verdad que tengo la garganta muy mal. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguna duda, chicos? Aprovechen de preguntar, porque tienen que preguntar ahora y no quedarse con las dudas para la prueba. ¿Super dicen? ¿Ninguna? Perfecto. Ya, seguimos con el circuito en serie. Ya. En un circuito en serie, las resistencias se conectan de forma sucesiva y de manera que el camino entre una resistencia y la fuente de alimentación, siempre hay otra resistencia que se interpone.
Sí, pues la idea es que después hagamos como una charla entre todos al final. Bueno, lo voy a adelantar. Y bueno, si quieren prender las cámaras, obvio las prenden. No es obligación, pero igual sería como bacán que prendan las cámaras y hagamos como una charla final y de conclusión al término de la ayudantía, ¿ya? Para que podamos estar todos ahí en nuestra última ayudantía dando unas palabras, ¿ya? Y continuando con la clase, como pueden ver en el circuito en serie, acá hay una resistencia, acá hay otra y acá hay otra. Si se fijan, van todas en serie y seguiditas, ¿ya? Alguien preguntó, ¿y cuántas resistencias, o sea, perdón, cuántos circuitos son? Son tres. Recuerda que está el circuito en paralelo, el circuito en serie y el mixto. El mixto tienes que considerar que mezcla las dos. Este de ahí es en serie y este es paralelo, ¿ya? Como mejor el Gary por el chat. Y tienen que considerar que cada circuito, tipo de circuito, tiene su distinta forma de sacar tanto la intensidad como el voltaje como la resistencia. En el caso del circuito en serie, la intensidad va a ser lo mismo para todos los, en este caso, resistencias o circuito en totalidad, en donde la intensidad 1 va a ser igual a la intensidad 2 y va a ser igual a la intensidad 3. Ya, el voltaje total es la suma de todos los voltajes que se consideran en el circuito. Si se fijan, aquí hay un voltaje, acá hay otro voltaje y acá hay otro voltaje. Así como hay distintas intensidades, la intensidad 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces la suma de los tres voltajes va a ser el total de lo que vendría siendo el voltaje. ¿Ya? Y por último, en la resistencia total, tienen que considerar que, al igual que el voltaje, se suman cada una de las resistencias y nos va a dar la total. ¿Ya? Acá hay una resistencia, acá hay otra y acá hay otra. ¿Hay alguna duda? La flecha roja significa hacia dónde va la intensidad de corriente. Tienes que pensar que va desde el más a acá, después va hacia acá, después va hacia acá y hacia acá. Recuerda que van en serie. ¿Ya? Es por donde circula la intensidad de corriente, como dice el Nacho. Y un ejercicio que bueno lo hicimos ayer, para que lo vamos a hacer de nuevo. Circuito en paralelo, que es el otro tipo, 2 de 3, digamos, en que las resistencias están dispuestas de tal forma que ninguna se interpone en el camino de la otra. Y para llegar a las fuentes dice que se encuentran conectadas en paralelo. Si se dan cuenta, acá es paralelo a acá y es paralelo a acá. Recuerden que paralelos son dos líneas, o tres en este caso, que nunca se chocan o se tocan. Entonces, podría ser así. Ya, para que se acuerden. Y representado más así como un tema de ejercicio, vemos que acá hay una resistencia, acá hay otra resistencia y acá hay otra resistencia, y si se dan cuenta, en la totalidad del ejercicio están paralelamente, ¿ya? Pero acá es donde se complica la cosa. ¿Por qué? Porque la fórmula para sacar la intensidad, voltaje y resistencia se nos complica un poquito. A diferencia de en el circuito en serie, aquí, primero que nada, tienes que sumar todas las intensidades que tienes en el circuito para sacar la total, ¿ya? Y el voltaje vendría siendo como intercambiado, si se dan cuenta. Porque acá en el circuito en serie, este era I1 es igual a I2 igual a I3, ya acá se sumaba. Pero acá la intensidad se suman entre ellas para la total, y el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Oh, la garganta. Y para sacar la resistencia tienen que considerar que ya no es la resistencia igual que antes, sino que es 1 partido de la resistencia total. Y para calcular esto es 1 partido de la resistencia, más 1 partido de la resistencia, 1 partido de la resistencia, de acuerdo a cuántas resistencias tengan ustedes en el ejercicio. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, Natalia? ¿O se te va a activar el micrófono? Parece que no, así que seguimos. Y por último tenemos el circuito mixto, que tal como les decía antes, si se dan cuenta, ahí está el voltaje, que son 300 voltios, y va aquí como en serie, y se subdivide en dos en paralelo. ¿Ya? Si dan cuenta que aquí las líneas están paralelas, no se chocan,
y después sigue para allá. Entonces este sería el mejor ejemplo de circuito mixto para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí finalizamos la materia. ¿Alguien tiene alguna duda para seguir ya con la guía? Que yo creo que así como, como estoy, va a empezar el Gary. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O está todo clarísimo como el agua? Coméntenme. Ya, buenísimo, que no hay dudas. Entonces vamos a seguir con la siguiente, que es la guía. ¿Todos hicieron la guía de acá? Ay, estoy muriéndome por dentro. ¿Todos hicieron la guía? Coméntenme. Uy, ya, perfecto. Si me muero después de la ayudantía, valió la pena. No toda, ya veo tranqui, sí. La vamos a intentar hacer toda para que la entiendas. Bueno, si es que... Y después puedes comparar, ya. Ya, vamos a empezar con el primero. Y nos dice que la corriente continua es generada por... Y recuerden que lo vimos recién y les dije que se acuerden porque lo podían preguntar. En donde la corriente continua se genera tanto por pilas como baterías. ¿Ya? Y en este caso alternadores no, porque eso generaría corriente en paralelo, con circuitos en paralelo. ¿Ya? Entonces sería 1 y 2. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a ese? Seba, ¿querés que siga yo? Espera, déjame hacer. Yo creo que voy a ser el último. Ya te, Dale. te cambio. ¿Qué eran los alternadores? Los alternadores son los que generan la corriente alterna. Tienes que pensar que para la corriente continua, lo que genera la corriente continua es las pilas y las baterías. Eso genera continua. ¿Ya? Y para la corriente alterna, los alternadores, como dice su nombre. No es como muy difícil de perderse. Para que no te compliques con eso. ¿Ya? Tienes que considerar que en la corriente continua son 2 y, y la corriente alterna es 1. ¿Ya? Gary, silencio del el micro. Oh, ¿se va a hablar? Por fin. Ya, entonces seguimos con el siguiente. La siguiente figura representa un circuito constituido por una fuente de voltaje 30V. ¿Ya? Aquí lo podemos ver. Y 4 resistencias. Si los valores de cada resistencia son los mostrados en la figura, ¿cuál es la resistencia equivalente al circuito? Ya, primero tenemos que recordar que cuando tenemos un circuito en paralelo es 1 partido la resistencia total. Entonces es 1 dividido la resistencia 1, más 1 dividido la resistencia 2, más 1 dividido la resistencia 3 y la 4. Uy, hice un 3. Ya. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos. Y tenemos que es 1 partido 1, más 1 partido 2, más 1 partido en 4 y 1 partido en 8. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el mínimo común múltiplo, ¿ya? No sé si explicarlo, pero bueno, lo voy a hacer como ya, tomándolo como ya lo sé. El mínimo común múltiplo sería 8. Entonces nos conviene multiplicar todo para que nos dé 8. Acá 8, acá 4, acá 2 y acá 1. ¿Ya? Si alguien le complica el mínimo con múltiplo o no sabe, me dice y le explico así cómo sacarlo, ¿ya? No hay problema. Entonces acá sería 8. Ay, me estoy muriendo. 8 partido en 8, más 4 partido en 8, más 2 partido en 8, más 1 partido en 8. ¿Ya? Sumamos estos dos, nos da 12, más 2 nos da 4, más 1 nos da 15, ¿ya? Entonces el resultado total es 15 octavos. Pero recuerden que la resistencia total es lo de abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Cuando no tenemos una fracción dividida en 1,
se podría decir que hacemos el recíproco o multiplicamos, o sea, elevamos a menos 1 y sería 8 dividido 15. Alternativa A. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Ya mira, ese es el error común. El error común es poner la C porque se te olvida que es 1 partido la resistencia total. ¿Ya? Acá, por eso tienes que multiplicar, o sea, elevarlo a menos 1 y te da 8 quinceavos. ¿Ya? Para que tengan cuidado con eso, porque ese es el error común. Ay, me estoy muriendo. ¿Hay alguna duda en ese ejercicio? Para seguir con el siguiente. Yo creo que igual nos vamos a tomar los 10 minutos de recreo, ¿eh? Para poder hacer la despedida final. Todo good, dice. Ya. Y le aprovecho de decir que si tengo el tiempo, que voy a tratar de hacérmelo, voy a hacer una maratón la próxima semana de mecánica, ¿ya? Más que nada para los de la PDT, pero igual les va a servir a los de la PAES. Y ahí voy a mandarles el link en ese caso, ¿ya? Para que estén atentos. Entonces seguimos con el ejercicio número 3, que dice que nos muestra una batería y dos focos de resistencia R1 y R2, ¿ya? Primero que nada dice que las caídas de tensión de los focos son 8 voltios en AB y 4 voltios en CD, ¿ya? Entonces, si ustedes toman esto, deberían darse cuenta que el voltaje total sería 2, ¿ya? Entonces, dice que ¿cuál es la diferencia potencial entre los polos de la batería? Bueno, al final ya la hice. Pero recuerden que en los circuitos en series es sumando cada voltaje. Entonces sería 8 más 4. Y sería el voltaje total de 12 voltios. Alternativa E. ¿Hay alguna duda con ese? ¿O está todo claro? Chicos, ¿está todo claro con este? Clarito dicen. Ya, Gary, te voy a pedir relevo en este porque necesito un descanso para vos. Dale. Entonces, allí nos preguntan en la número 4 las intensidades del circuito y tenemos la clásica de 1, 2, 3. Bueno, al inicio, donde se sale 60 voltios, recuerden que la línea más pequeña, por así decirlo, es la parte negativa y la parte más larga es la positiva, que es por donde sale la carga eléctrica, ¿ya? Para que lo recuerden siempre que vean estos circuitos. Entonces nos dice, vamos por la alternativa, que es, no tanto toda la información ahí. Dice que la intensidad 1 es igual a 10 amperes. Y nos colocan ahí que es un ohm. Recuerden que esto es, si no me equivoco, un sistema eléctrico en paralelo y mixto. Bueno, mixto sería. Y mixto. Bueno, iba a decir en serie, pero los dos. Bueno, ¿cómo se calcula en la parte de en serie la intensidad? Bueno, la intensidad es igual constantemente en la serie en tipo de circuito en serie. Así que al ser constante, la I de 10 amperes, vamos a ver cómo se calcula los 10 amperes. Y, pero estoy buscando aquí la fórmula, para que se la sepan bien. Amperes. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo? Ahí la pusieron. Ah, sí, aquí está. Entonces la intensidad se referiría a el voltaje dividido en la resistencia. Y la resistencia en este caso, al ser 1, no, de un ohm, que es distinto. Estoy buscando la información, espera. Aquí está, la resistividad se referiría a, bueno, yo preferiría que Nacho vea esta weá porque al menos la de la parte del ampere no
no la domino muy bien. Que el Nacho hizo el solucionario, preferiría que esa Nacho, parte hiciera el Nacho. Nacho relevo. Nacho, relevo. Relevo. Me noqueó, Ya. me noqueó. Ya, bien. Tenemos que observar principalmente que esto es un circuito mixto, como dijo el Gary, ¿ya? Pero si vemos bien, la resistencia eléctrica 2 con la resistencia eléctrica 3 están en serie. Entonces podemos sumar esas dos resistencias eléctricas, el cual nos va a dar 2 ohm. Entonces el resultado de la suma de la resistencia eléctrica 2 con la suma de la resistencia eléctrica 3, le hacemos un paralelo con la resistencia eléctrica 4, ¿ok? La 2 con la 3. Nacho, explícalo de nuevo porque se te escucha cortado. Es 2 son, las 2 con la 3. ¿Me escuchan bien ahora? Confírmenme, por favor. Sí, ahora sí. Ya. Voy a repetir todo, ¿no? Que dije que hay que observar bien que el circuito, vemos que la resistencia eléctrica, la 2, 3, están en serie. Entonces, estas dos resistencias eléctricas las sumamos serie y nos va a terminar dando 2 ohm, ¿ok? Y ese resultado le hacemos un paralelo a resistencia eléctrica 4, ¿ok? Recuerden que la fórmula de la suma de resistencias eléctricas en paralelo, que ya lo explicó el Seba, de fracciones. Entonces, ese resultado sumado con la resistencia 4 nos va a terminar dando 1 ohm, ¿ok? No, un ohm. No, estoy sumando los denominadores. Toda la razón. Ahí está. Es que estoy enfermo, entonces no funciona mentalmente en esta fecha. Claro que ¿ya? Entonces, nos queda 1 ohm y todo ese resultado se lo sumamos a la resistencia eléctrica 1, el cual ese nos va a dar la resistencia eléctrica que son 6 ohm. Ya, eso mismo. Y ahora, recuerden que la fórmula para sacar la intensidad de corriente eléctrica total sería el voltaje dividido por la resistencia eléctrica total. Estaría dando la intensidad de corriente eléctrica que serían 10 amperes. Pero recordemos que la intensidad de corriente eléctrica que entra es la misma con la que sale. ¿Ok? Y como vemos, la intensidad de corriente eléctrica que sale en la intensidad de corriente eléctrica 1 serían 10 amperes. Entonces, eso nos daría que la sería buena. ¿Ok? Si ahora vemos que la intensidad de corriente eléctrica que se divide en dos partes iguales cuando pasa por la resistencia eléctrica 4, ¿ok? Y recordemos que la resistencia eléctrica 2 es igual a la resistencia eléctrica 3. Entonces quedarían 5 amperes en la resistencia eléctrica 4 y en la resistencia eléctrica 3 y en la resistencia eléctrica 2. ¿Se entiende? Porque espero que se esté entendiendo. Si no, lo explico de nuevo. No tengo problema. Confírmenme en el chat, por favor. Que se escuchó un poquito pegado, pero yo lo voy a explicar. Mira. Ya nosotros sacamos todo lo que vendría siendo la resistencia. Sacamos R1 por R4, ya todo eso ya lo hicimos, ¿ya? Entonces acá empezamos a ampliar la fórmula, que es el triangulito, y tenemos que el voltaje es 60, ¿ya? La resistencia es, en este caso sería 6, y para sacar la intensidad sería igual a 60 dividido 6, simplificamos el 6 con el 6, nos queda 1 arriba, y nos damos que la intensidad es 10 amperios. Y después tenemos que recordar que la... Ya Nacho, sigue tú, no puedo más. Pues se escucha un poco cortado, dicen. Ya no. Ya, como dijimos, la alternativa 1 nos da que es correcta. ¿Ya? Y como dijimos que se separa en 5 amperes en la resistencia eléctrica 4 de la 2 y la 3, podemos saber al tiro que la segunda está correcta, porque la intensidad eléctrica que circula en el 3 es la misma que la que circula en el 4, que son 5 amperes. ¿Ok? Y si vemos que la intensidad de corriente eléctrica 1, que serían 10 amperes,
es igual a la intensidad de corriente eléctrica 2 multiplicado por 2, nos da 10 amperes. Entonces se cumple que son iguales. A ver, voy a desactivar la cámara. A ver, ¿y ahora cómo me escuchan? Ya, perfecto, ya. ¿En qué parte se perdieron para explicarla, no? Dígame, no tengo problema. Ya, la segunda. Ya, como dije, que la resistencia eléctrica 4, en la 3 y en la 2 se separan en partes iguales. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica que circula por 5 amperes en cada una de estas resistencias eléctricas. ¿Ok? Entonces, ya diciendo eso, podemos ver que la segunda alternativa sería correcta, ya que la intensidad de corriente eléctrica que circula en la intensidad de corriente eléctrica 3 sería la misma que la que circula. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya. Entonces, en la tercera opción nos dice que la intensidad de corriente eléctrica 1 es igual a la segunda intensidad de corriente eléctrica multiplicada por 2. Entonces, como ya sabemos los valores de cada una, que la intensidad de corriente eléctrica 1 sería 10 amperes y la segunda serían 5. Pero si la multiplicamos por 2, nos dirá que ambas serían 10 amperes. Entonces sería correcta también. Explica por qué uno es 10 y otro es 5. Una es 10, otra es 5. Porque recuerden que la intensidad de corriente eléctrica que entra es la misma con la que sale. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica total que nos dio serían 10 amperes. O sea, que entró con 10 amperes y salió con 10 amperes. ¿Se cachó? Dicen que sí, entonces sigamos. Perfecto. Nacho, ¿va a seguir? Al tiro. Ya. Entonces, vemos... Espera un poquito. Para los que se van metiendo ahora, el Nacho está haciendo la explicación porque estoy pésimo en la garganta, entonces me está relevando. Ya, eso. Ya. Ahora, con los valores que sacamos de la pregunta 4, podemos resolver la pregunta 5. ¿Ok? ¿Qué nos dicen? Que el voltaje 1 con el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje 4 son diferencias de potencial. Recuerden que el voltaje es igual a la diferencia de potencial, a lo mismo que la fuerza electromotriz. ¿Ok? Entonces, el típico triangulito, que es el que nos salva a todos. Anótalo, Seba, por favor. Ya. Entonces, de aquí podemos sacar el valor del voltaje. Entonces, ocupando la fórmula, que sería la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente eléctrica, podemos saber el valor de cada voltaje del circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, el voltaje 1, que sería el voltaje total, ahí reemplazamos. Y se serían 50 voltios. El segundo voltaje, el cual sería la resistencia eléctrica de 5 ohms multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica, que sería 1. Perdón, lo dije mal, es al revés. ¿Okay? Y el voltaje 3 sería el mismo proceso, que sería la intensidad de corriente eléctrica 5 multiplicado por la resistencia eléctrica 1, que sería 1 ohm. Y nos daría el voltaje total de cada una de estas. Y con todos estos valores podemos ya resolver las siguientes opciones. Si vemos que el voltaje 3 es igual al voltaje 2, se cumple. Entonces sería correcta. Si vemos que el voltaje 4, que serían 10 voltios, es menor que el voltaje 1, sí, está correcto. Sí, porque el voltaje 1 es mayor. Y si la suma de todos los voltajes nos darían 60 voltios,
No sería correcta. Serían 70 voltios en total. Y nos daría la alternativa D. No sé si quieren que lo explique otra vez, porque siento que me enredé en una parte. Díganme nomás, no tengo problema. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Pero Ya, sí, un aporte es que recuerda, Gabriel, que para esta pregunta estamos usando los datos de la circuito anterior y de lo que sacamos con la pregunta 4. Recuerda que el enunciado dice que es para las preguntas 4 y 5. Entonces estamos usando los mismos datos de los voltajes en los voltajes de acá, ¿ya? Recuerden que cada voltaje es distinto en cada una de las resistencias. Porque acá tenemos dos circuitos en paralelo, bueno, entre comillas paralelo. Acá hay uno en serie y difieren esas cosas. Entonces, por eso es que hay algunos números distintos. En todo caso, Nacho lo va a explicar ahora, ¿ya? Ya, voy a explicar de nuevo porque yo me enredé y, verdad, les pido disculpas. Aquí no. Ya, ahora con los valores que sacamos con respecto a la pregunta 4 podemos resolver la pregunta 5 que nos piden con respecto a las diferencias potenciales del circuito, ¿ok? Entonces vemos que el voltaje 1 sería igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia eléctrica, ¿ok? O al revés, da lo mismo, ¿ok? Se me pega. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, entonces el orden de los factores no altera el producto. Sí, eso mismo. Sí, la guía está con el solucionario explicado en el drive, ¿ya? Les pido disculpas, chicos, están tan pésimo, pero de verdad, antes estaba un poquito mejor, pero ahora me estoy muriendo. ¿Ya? Y sí, que ahora estoy tomando agüita. Gracias por la preocupación. Ya. Sigamos. Entonces podemos sacar los valores de los voltajes ya que sacamos los valores respectivos de la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, el voltaje 1 sería igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia eléctrica, el cual el valor de la intensidad de corriente eléctrica 1 sería 10 amperes multiplicado por los 5 ohms que es de la resistencia eléctrica. ¿Ok? El total nos daría 50 voltios. ¿Se entendió eso? Recuerden que para sacar el voltaje estamos usando la fórmula que es resistencia por I. Sí. Resistencia en este caso tenemos que es 5 y la intensidad es 10. Recuerden que acá vimos que la intensidad era 10 y la resistencia en este caso era 5 amperios. ¿Ya? Y por eso nos da 50 voltios en total. Lo mismo podemos aplicar en cada uno de los distintos voltajes. Acá tenemos voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. En el voltaje 2 y voltaje 3 tenemos que, para empezar, es 5 por 1. ¿Por qué 1? Y 5. 5 lo tenemos acá. Recuerden que lo sacamos hace un ratito. Y 1 porque acá hay un ohm, acá hay un ohm. Entonces, por eso es 5 por 1. Y nos da que son 5 voltios. ¿Ya? En el voltaje 4... Ay, se me perdió. Ya, pero no importa. El 5. Pero en este caso serían 2. ¿Por qué 2? Porque... ¿dónde está? Ah, aquí. Porque aquí tenemos que es 2 ohm. Entonces, para hacerlo más simple, le voy a poner que este es amperes y este es el omega, ¿ya? Entonces, pues eso nos da 10 voltios. Una vez que sacamos todos los voltajes, tenemos que simplemente ir descartando la alternativa. V3 es igual a V2. Tenemos que V2 es 5 voltios y V3 es 5 voltios. Es correcto. V4 es menor a V1. V1 es 50 voltios y V4 son 10 voltios. Entonces esta es verdadera. Y tenemos que la suma de todos es 60 voltios. Y en este caso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque son 50 voltios más 10 y eso es 70. ¿Ya? Entonces la tercera es incorrecta y es 1 y 2 solamente. ¿Se entiende? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, entonces ojalá se haya entendido. Ya, ¿Se entiende? buenísimo. Ya. Y ahora yo voy a decir con los demás. Espérate, yo explico esto, no te preocupes. Dale. Ya, dicen que un alambre es mejor cuanto menor sea. Aquí vemos que
recordar los conceptos de materia y sería la, primero que nada, resistencia eléctrica. No, sí, el Nachito es muy seco. El Nacho es muy seco. Así que no tengan dudas. Ya. Ya, aquí me dicen que resistividad sería sería mejor conductor. Cuanto menos sea su resistividad, esto es correcto. ¿Por qué? Porque mientras menor sea su resistividad presente, será un mejor conductor. Entonces sería mejor, o sea, menor sería mejor conductor. Mejor conductor. ¿Ya? Entonces tendríamos una mayor resistencia eléctrica y esto afecta a que sea un mejor conductor. ¿Ya? Por eso es que la primera es verdadera. La segunda nos dice, si el área de sección, si el área de sección transversal haría que sea mejor conductor, en este caso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el área de sección transversal es menor y si tenemos una mayor resistencia eléctrica, esto afectaría que sea una mejor conducción. La segunda es incorrecta por este mismo dato. Y por último tenemos la 3, que es la longitud. La longitud tenemos que mientras más corto sea el material, presentará una menor resistencia eléctrica. Por lo tanto, es verdadera. Es 1 y 3. Es más que nada parte teórica. Ya. Por eso es que no, a lo mejor no es tan fácil de sacar al principio. Tienen que conocer siempre la teoría. Ya, ¿se entendió el 6? La 3, ya mira, tienes que darte cuenta que longitud habla de qué tan largo sea. Por ejemplo, ya este es un cablecito chico y este es un cablecito grande. Sorprendentemente me está saliendo lindo. Ya, entonces tienen que recordar que mientras más corto, va a tener menor resistencia. Resistencia eléctrica. Entonces, si tenemos que es menor longitud, obviamente la tercera va a ser verdadera porque si es más cortito va a poseer una menor resistencia eléctrica, ¿ya? Y lo va a hacer mejor conductor. Tal como dice el Nacho y en el chat, mientras más largo sea el material, mayor resistencia eléctrica tendrá y mientras más corto sea, menor resistencia eléctrica, ¿ya? ¿Hay alguna duda con este para seguir? Ay, me estoy muriendo. Ya, buenísimo. Ya, Gary, ¿quieres seguir con la siguiente? Ya, buenísimo. Bueno, acá en las 7 preguntan, 3 resistencias eléctricas idénticas se encuentran conectadas a una misma fuente de voltaje. Si la intensidad de corriente que circula por cada resistencia es la misma y la diferencia de potencial en cada una de ellas es igual, es correcto afirmar que las resistencias podrían estar conectadas, 1 en serie, 2 en paralelo, 3 en forma mixta. Bueno, recordar que, como habíamos visto en la materia, como dijo el Seba, los circuitos en paralelo y los circuitos en forma mixta, la intensidad permanece igual en todo circuito. ¿Ya? Así que la 1 y la 2 estarían correctas. Lo que sabemos también es que en los tipos de circuitos de forma mixta la intensidad varía, o sea, se altera. Por ejemplo, un ejemplo del que vimos en esta misma idea fue el ejercicio de la pregunta 4 y 5, que va variando la intensidad porque se va dividiendo, como al ser mixto, va cambiando, como por así decirlo, se va repartiendo en diferentes partes. Por así decirlo, como que se reparte energía dependiendo del paralelismo y la serie que tenga el circuito. Así que al no ser igual en la forma mixta, al cambiar, esa queda falsa y nos daría como correctas la D. Solo 1 y 2. ¿Se entendió? Ah, ya, perfecto. Ya, pues, sigamos con la otra. Ahí traté de hacer como un dibujo más didáctico para que lo entiendan. Ya.
Bueno, la número 8. Si se conecta un grupo de resistencia en serie y luego se aumenta el número de resistencias conectadas siempre en serie, entonces A aumenta el voltaje entregado por la fuente. Bueno, tenemos que saber de que mientras más resistencia haya en un circuito, menor intensidad va a haber. ¿Por qué? Porque la resistencia es la oposición natural a la intensidad de los circuitos, prácticamente como a la electricidad. De hecho, el mismo nombre lo dice, resistencia. Más resistencia, menos intensidad, menos resistencia. Así que, revisando las alternativas, nos da que la A aumenta el voltaje entregado por la fuente, esa es falsa. Se mantiene la intensidad de corriente total del circuito. No, porque disminuye. Disminuye la resistencia del circuito. No, porque de hecho disminuye la intensidad. Y luego la D dice, disminuye la intensidad de corriente total del circuito. Y notaría por correcto la respuesta D. Y la E, ¿por qué no? Disminuye el voltaje entregado por la fuente porque el voltaje sigue siendo el mismo. Así que no, sería la D. Ahí como dice Nacho. Mientras mayor sea la resistencia eléctrica, menor será su intensidad de corriente eléctrica, y mientras menor sea la resistencia eléctrica, mayor será la intensidad de corriente eléctrica. Mucha electricidad. Bueno, sigamos con la 9. A ver, antes si les quedó claro el por qué no son las demás y por qué es la D. ¿Alguna duda? Clarines. Dale. Seguimos con la 9 entonces. Un alambre de... Espera, a ver, Dale. Acá se habla de diámetro. Si no lo entendieron en la pauta es porque es una materia de matemáticas que tiene que ver con circunferencia. ¿Ya? Ahora el Gary lo va a explicar en todo caso porque el Gary sé como matemáticas. ¿Ya? Eso. Vale. Bueno, vamos a leer la pregunta y vamos a imaginarnos la situación. Un alambre de cobre de sección circular constante tiene una resistencia R, o sea, no sabemos cuál es su resistencia, es una incógnita. ¿Cachai? Que en matemáticas cuando dicen hay un número y colocan una X, bueno, es como lo mismo, tiene una resistencia, no sabemos cuál es, pero solo sabemos que tiene una resistencia. Otro alambre del mismo material, o sea, de igual longitud y forma, o sea, es exactamente lo mismo. Son equivalentes, por así decirlo, pero con el doble de diámetro. Tienen que recordar que el diámetro es 2 veces el radio, ¿ok? O sea, que por ejemplo, pongamos de que un círculo tiene de radio 3, su diámetro va a ser 6, porque 2 por 3 es 6. Tiene una resistencia D y para eso se tiene que sacar el área. Entonces hacer el doble, hacer un diámetro de doble, el radio también sería el doble. Entonces nos quedaría la fórmula de la circunferencia, que el área de una circunferencia es pi por 2e, o sea, pi por r al cuadrado. En este caso, el radio de la circunferencia es el doble, o sea, pi por 2r, y las 2r al cuadrado. Y como sabemos, 2 al cuadrado es 4, porque 2 por 2 es 4. Lo cual nos quedaría una resistencia total de r partido en 4, que 4pi es el área o sea, el área de la circunferencia que se aumentó en este caso. Así que nos dejaría una resistencia total de R partido en 4, sería la opción correcta, la número A. La número A. La letra A. ¿Se entendió? Al final se perdió. ¿En qué se perdió Magali? Ah, Magali. Hola. Hola. Me perdí en el despeje. Arriba todo claro, pero cuando despejaste ahí me perdieron los pi, las L, y quedé. Ya. Generalmente cuando se habla como de otros tipos de como, no sé, intensidad, etcétera, generalmente las medidas circulares, como por ejemplo pi, que se ocupa siempre en los círculos, generalmente se deja como de lado. Por lo general. Porque es un símbolo que se ocupa para
las circunferencias. Esto es materia más que nada de matemática. Perfecto. Entonces, Sí, ¿qué pasa en el... ya caché ya. Ya. Entonces, bueno, en el despeje, ahí sale R, partido en R, 4 partido en 1, 4R igual R, y se divide el 4. Recuerden que se pasa dividiendo, pero al ser una ecuación hay una igualdad. Si divido en un lado, divido en otro. Entonces, Ujú, 4 sí. dividido en 4 da 1 y me da resistencia partido en Sí, 4. perfecto. Ya, Ya me ubiqué. Está bien. perfecto. Ya, muchas gracias. No hay de qué. Grande Seba. El Seba sabe escribir, po. Hizo un corazón. Está bien el Seba. Ya, démosle con la siguiente. ¿Se está entendiendo todo claro? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces démosle con la 10. La 10 dice, en una casa... ¿O no? No, estoy motivado, estoy ahí dándole. Ya, dale. Ahí si quieres, ahí otra vez. A ver. En una casa cuya instalación eléctrica es alimentada con 120 voltios, solo está encendida una lámpara de resistencia a 120 ohm. Considerando esta información, conteste las siguientes preguntas. La intensidad de la corriente que circula por la lámpara es, bueno, ahí como dice Seba, el triángulo, recordemos que la intensidad es equivalente a el voltaje dividido en su resistencia. Y al ser 120 y 120 nos daría 1, por simplificación. Así que sería la B, 1 amper. La número 11, o la 10 más 1. Si se conecta en paralelo una segunda lámpara idéntica a la anterior, la resistencia eléctrica del circuito será. Bueno, como sabemos, a mayor cantidad de como resistencias, como que se va dividiendo. Entonces nos dejaría que tenemos, como antes habíamos, perdón, la resistencia como era de 1 partido en 120, tenemos 1 partido en 120 más otro, porque es otra resistencia, 1 partido en 120. Se suma, es 2 partido en 120, porque los denominadores se mantienen, y nos quedaría 1 partido en 60. Y como sabemos, se le va a menos 1 y nos queda la resistencia o los ohm a 60 ohm. Porque no daría 1 partido en 60 y... Bueno, creo que quedó claro. ¿Se entendió? Sí. Pregunta. Y esta pregunta, la 12, preferiría que la conteste Nacho, que hizo la pauta. Porque yo ¿Hola? no sabría explicarla muy bien, la verdad. ¿Me escuchan? Todo bien, todo bien. De pana. Ya, perfecto. Ya, sigamos. La pregunta 12 dice, si el fusible que protege la instalación eléctrica de la casa es de 30 amperes, ¿cuál es el número máximo de lámparas conectadas en paralelo, idénticas a las anteriores, que pueden ser encendidas simultáneamente sin que se queme el fusible? Ya, aquí tenemos que ver que en la pregunta número 10 nosotros sacamos la intensidad de corriente eléctrica en paralelo, el cual esta nos da 1 ampere, ¿ok? Entonces, si conectamos cada lámpara en paralelo, cada una de estas lámparas circula 1 ampere, ¿ok? Entonces, el fusible aguanta máximo 30 amperes, solo podría poner un máximo de 30 lámparas, porque si llego a superar el máximo de 30 amperes, pucha, el fusible explota y se por completo el circuito eléctrico. Técnicamente el fusible como que se sacrifica. Y eso, ¿se entendió? Todo claro, todo claro. Ya llegó a la siguiente. Perfecto. Ya, dicen que en un laboratorio un conductor fue sometido a diferentes voltajes, obteniéndose la tabla de valores. Y según la información contenida en la tabla, la resistencia del conductor es, bueno, nos dan voltaje e intensidad de corriente. ¿Qué hacemos acá?
Sí, lo que me pregunta Antonia, lo mínimo que puede pasar por una ampolleta es 1 amperio. Bueno, en realidad sería lo que pasa. Entonces, como son 30, déjame cambiar de color, son 30 máximo amperios que puede pasar porque vendría siendo, sin que se queme el fusible, serían 30. Porque ahí daría calzaría justo, y si se conectaran 31, explota todo y como decía el Nacho, el fusible se suicida y va a salvar al team. ¿Ya? Entonces, eso. Continuando con la 13, primero tenemos que sacar la formulita legendaria. Recuerden el triangulito. Este igual se puede hacer con hartas fórmulas, así lo pueden como adaptar a varias fórmulas de física. Ojo ahí. Entonces tenemos que RC es igual a el voltaje dividido la intensidad. En este caso tenemos que la resistencia es igual a 5 partido en 0,2. Entonces yo sé que a mucha gente le puede costar los decimales. Multiplicamos por 10. Para que se nos haga más fácil, nos queda que R es igual a 10 dividido 2. O sea, perdón, no 10, son 50. ¿Ya? Entonces, R sería 25 ohm. ¿Ya? Entonces, pues este resultado sería la alternativa E. Bueno, en este caso, ustedes pueden hacerlo con todos los que vendrían, pero con que hagan uno estaría listo. Porque sería lo mismo porque es el mismo circuito. ¿Ya? Así que eso, ¿se entendió o hay alguna duda? ¿Puedo hacer una observación? Dale, ¿Sí? Allí para la gente que a lo mejor sepa más matemática o quiera verlo de un lado más matemático, si se fijan bien, hay una constante que se repite, que ven que así como las razones, 5 es a un medio, o sea, 5 es a un quinto. Entonces, si se van fijando, como 5 es a 0,2, 10 es a 0,4 y 15 es a 0,6, hay un patrón que se repite. Entonces, por cada 5 de voltaje hay 0,2 de intensidad. Más que nada como viéndolo desde una perspectiva donde no se aplica la fórmula, hay una constante que está en crecimiento, como una función lineal. Y ojo que en la prueba hay varias preguntas que aunque tú no te sepas las cosas, puedes saber la respuesta igual. Por ejemplo, en la maratón vimos un ejercicio que te presentaba las distintas frecuencias de cada onda. Y tú sin saber el espectro visible podías saberlo. Entonces, así como en ese ejercicio o en este de acá, que si te fijan, si tú te das cuenta que es una constante, sacas uno nomás. Hay como muchos truquitos que se pueden hacer por ahí. Tienen que darse cuenta en el ejercicio y analizarlos bien. ¿Ya? Yo voy a explicar el 14 y ustedes explican el 15. ¿Les parece? Para un buen cierre. Ya, dice que si un conductor de sección circular constante se duplica el área de longitud, entonces su resistencia, en este caso usamos la fórmula, recuerden que es R por la P, pero P que no era P, recuérdense que el profe lo dijo en la clase, dividido, P por L dividido en A, ¿ya? Y si esta se duplica, sería que la R es igual a P por 2L, que sería 2 longitud, dividido en 2A. ¿Qué pasa aquí? Simplificamos esto y si se dan cuenta la formulita sigue igual. Entonces esto nos quiere decir que permanecería igual y no le afectaría que se duplique el área o la longitud. ¿Quedó claro con este? Ya, perfecto. Yo voy a crear un poquito de agua por mientras ustedes expliquen el 15 y voy a volver rapidito. ¿Ya? No sé si lo explica el Gary o el Nacho, pero voy a volver al tiro. Yo preferiría que lo conteste Nacho, porque está muy enredado. Tengo el desarrollo aquí, pero no sabría explicar tanto desarrollo y el Nacho hizo la pauta, así que le explique él. Ya, yo lo... dice, la siguiente figura representa un circuito constituido por una fuente de 48 voltios. ¿Okay? Entonces dice, y tres resistencias que son la R1, R y R2, por lo que circula una corriente de intensidad eléctrica, tal como se muestra en el siguiente esquema. Entonces, si nosotros vemos el ejercicio que hicimos la vez pasada, vemos que la resistencia 1 con la resistencia R, que no tiene número, no sé por qué, están en serie. Entonces, podríamos sumar ambas resistencias. Y recuerden los valores que nos dan que la resistencia 1 es igual a 20 ohms y la resistencia 2 es igual a 30 ohms. ¿Ok? No sé si está el don Seba así para que ponga los valores.
Ahí volvió justo. Volví. ¿Necesitas que dibuje algo? Que ponga los valores de la resistencia en el dibujo. Pero por supuesto, mi rey. Ah, muchas gracias. Ok. Entonces, como vemos, he dicho antes que la resistencia eléctrica 1 es en serie con la resistencia eléctrica R que no tiene número. ¿Ok? Que cuando se suman las resistencias eléctricas en serie, solo se suma el valor de cada una de ellas. ¿Ok? Pero aquí vamos a reemplazar los valores, el cual nos daría 20, ya que no conociste el valor de letra que ustedes le quieran poner, es un gusto de ustedes. ¿Ok? ¿Se me escucha? Dice que mi conexión es inestable. Sí, da no. Ya, perfecto. Ahora, con el valor que nos dio de esas dos resistencias eléctricas, le podemos hacer un paralelo con la resistencia eléctrica 2. ¿Ok? A ver, Ya, pero tranqui. Yo lo explico por mientras. Que ya. ya, dejamos que R1 más R sería 20 más X porque no sabemos cuál es R. Ya, entonces acá, ¿qué hacemos? Si se fijan, este es en serie y entre estos y este hay un paralelo. Entonces usamos la fórmula de 1 dividido por RT es igual a 1 de R más R1 más 1 partido R2. ¿Ya? Reemplazamos datos. Tenemos que 1 dividido en RT es igual a 1 partido en R1 más 20 más un 30. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos por el mínimo como un múltiplo y nos da que 1 partido en la resistencia total es igual a 30 por 30R más 20 más R más 20 dividido 30R más 20. ¿Ya? Después seguimos y nos da que es 50 más R. ¿Qué hice acá? Sumé el 30 más el 20 y dejé sumado el R, que es la incógnita en este caso. ¿Ya? Y abajo dejamos el mismo denominador, o sea, denominador, en este caso resuelto, y nos da que es 600 más 30R, porque quise acá, multipliqué este por este y este por este, pero en este caso seguimos ya con los datos que tenemos. Perdón chicos, me estoy muriendo. Y acá en este caso podríamos multiplicar por menos 1 y nos da que 600 más. A ver, no sé si lo quiero seguir explicando Nacho porque estoy que me muero. Nacho. Volví. Ok. ¿Se me escucha bien? Ahí intenté caer el truquito de apagar el internet y volver a prenderlo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, con lo que dijo el Seba, con respecto a lo que nos acaba de dar, tenemos que sacar la resistencia eléctrica total, ¿ok? Y recuerden que para sacar la resistencia eléctrica total en un circuito en paralelo, se daba vuelta, pero nosotros sacamos el resultado de los valores del circuito eléctrico en serie y paralelo con la resistencia eléctrica 2, ¿ok? Entonces, lo damos vuelta y pasamos multiplicando, o sea, no es más pasar multiplicando como dice el propio Panche, que perdón, multiplicamos por 50 más R en ambos lados y nos terminará dando que la resistencia eléctrica sería igual a 100 ohm. Recuerden que para sacar la resistencia eléctrica total sería el voltaje dividido en la intensidad de corriente eléctrica y nos están dando los valores ahí. Sería 48 voltios dividido por 2 amperes. De ahí salió el 24 ohm. ¿Se entendió?
Y si no les quedó claro, digan nomás, lo explicamos de nuevo, no tenemos problema. ¿Está todo claro, chicos? Ya, dicen que está todo claro, entonces son las 6:48, si me permiten me voy a tomar el recreo que tienen ustedes para hacer la conversación final. Y primero que nada los quiero felicitar por llegar hasta acá, porque es el final de la materia y de las ayudantías de física en general. Muchos estuvimos bueno, ustedes me acompañaron durante todo el proceso que empecé a ser ayudante y empezar a hacer también lo que vendría siendo las ayudantías. Y como todo tiene su final, lamentablemente llegamos a la recta final, pero esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque recuerden que el segundo semestre seguimos, vamos a empezar desde cero. Yo de verdad que hice un esfuerzo tremendo en tratar de hacer la clase, porque de verdad que hoy día me parecí pero pésimo de la garganta, la tengo como demasiado inflamada, y por eso es que le tanto el Gary que se puso la 10 ahí con el Nacho, intentando lo que vendría siendo ayudar en la ayudantía, explicarla. Y bueno, igual nos pusimos finos ahí con el Nacho y con el Gary, y tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo para que ustedes puedan aprender. Y le agradezco por haber estado acá. Igual quise hacer la clase por Zoom para poder dar este pequeño discurso y que ustedes también puedan decir algunas palabras si es que quieren, pero este vendría siendo la despedida hasta el otro semestre. Entonces, si alguien quiere decir algo, es libre de hacerlo. Yo tengo para que ustedes puedan decir lo que quieran, o sea, activar su micrófono. Entonces no sé si alguien quiere decir algo, o si no, ya... el Gary se quiere decir algo, a ver, ya activa el micrófono. Yo quería primero felicitar al Seba por el trabajo que hizo, porque esto no es fácil. Yo soy nuevo, lo quiero recalcar que soy nuevo. Es la primera vez que hago como una ayudantía de tanta gente. He hecho clase antes, pero como a 5 personas, 6 personas. Y me quiero disculpar por el principio porque me puse medio nervioso, porque me da como pánico escénico. Pero espero el próximo semestre dar lo mejor de mí y le voy a dar duro a la ciencia. La verdad, el primer semestre solo he estudiado matemáticas, no he hecho nada más que matemáticas. Pero el segundo semestre voy a darle bien duro a la ciencia ahí para apoyar lo más que pueda la ayudantía y que quede todo claro y todos podamos entrar a lo que queremos, que yo creo que es como la misión, que todos entremos a lo que queremos. Si no se entra este año, de lo mismo, lo intentamos el otro y hay que seguir intentándolo si es que no se puede. Eso, más que nada, quería darle las gracias y quería felicitar al Seba, al Nacho también, que bueno, hizo la pauta y aparte explicó súper bien, a pesar de sus trabas de micrófono se entendió todo. Y muchas gracias por venir y de nuevo, felicidades a todos ustedes por llegar hasta acá. Claro, y de verdad que es un esfuerzo tremendo también hacer la ayudantía. Por lo menos mi primera ayudantía yo estaba súper nervioso, estaba pero con los nervios al máximo. Y por eso también te felicito a Gary y tanto a Nacho igual, porque no es fácil la primera es la más difícil. Ya, ¿Magali quiere decir algo? Yo los felicito a ustedes porque en realidad estamos todos en las mismas y están ayudándonos, apoyándonos con su tiempo, y eso es súper valorable. Desearles lo mejor a todos los que van a dar la prueba ahora de ciencias, que la van a dar ahora en julio. Desearles lo mejor. Yo sé que les va a ir súper bien. Yo la doy en diciembre, o sea, en noviembre. Y desearles, pero que les vaya súper bien. Son tremendos lolos, van a ser tremendos profesionales, van a ser tremendos en la universidad, les va a ir después, de verdad. Así que felicitaciones a todos. Y los que no nos, a los que sí seguimos, hay que seguir dándole nomás. Esta cuestión es ensayo y error, nada más que eso. Y se los digo desde la experiencia. Así que si no les salió un ejercicio, tienen que seguir. Es ensayo y error, la vida es eso. Lo que está, lo importante es que hay que levantarse, siempre hay que levantarse y seguir. Así que adelante nomás, niños, les va a ir súper bien, de verdad. Y si no les va bien ahora, tienen otra opción. Yo doy la del lenguaje ahora. Así que nos va a ir súper a todos. Así que tranquilidad, es una prueba que no se les va a ir el alma, no se les va a ir la vida. Así que tranquilos, que les va a ir súper bien a todos. Y felicitaciones por habernos ayudado tanto, de verdad.
Y los nervios, bueno, siempre cuando uno parte en lo que sea, siempre dan nervios. Ya el segundo semestre vamos a estar todos con más cancha ya. Así que eso. Muchas gracias, Magali, por tus palabras. De verdad que es muy bonito lo que tú dices y también es como, por así decirlo, una inspiración porque que tú hayas decidido dar la prueba es, para mí por lo menos, muy inspirador. Y Qué lindo. tal como dices tú, chicos, si no les va bien ahora, tienen la PAES, ya tienen otra opción más, tienen la experiencia. Imagínense Sí. que, ya, en el caso de no les va bien acá, ya vieron toda la materia, hasta el momento tienen toda la materia lista, y si no alcanzan a ver toda, les va a quedar un poco. O si, no sé, tienen que darse cuenta que este año vale por 2. Imagínense que el otro año, si tú no quedabas en tu carrera, tienes que esperar un año entero. Ahora tienes el doble de oportunidades, entonces aprovechenla. Tienen que darle con todo. Y si ya no es este año, que sea el otro. El otro año van a tener 2 oportunidades más. Y el otro 2 oportunidades más. Y así. Entonces, esto es esfuerzo, es prueba y error. Y recuerden que también en los ensayos la parte de la revisión es tan importante como la realización. Eso es lo más importante, revisar los ejercicios. Tienen ¿En qué se enfocarse equivocaron? en qué se equivocaron. Decir, hoy, ya en geometría, por ejemplo, en matemática, estoy súper mal en geometría, repaso eso. En física, hoy no sé hacer los ejercicios de movimiento, repaso movimiento. Entonces tienen que esforzarse, ¿no? Hacia el final, todo esto es base de esfuerzo. No importa la carrera que quieran, ya sea una carrera que pide alto puntaje, mucho puntaje, da lo mismo. Esfuércense porque sin esfuerzo no hay logro. Mm. Tienen que darle todo. Y si ustedes tienen cualquier duda de física, matemática, lo que sea, me pueden preguntar por mi Insta. Yo, cuando tenga tiempo, les voy a responder. Siempre trato de responder todas las dudas que me van preguntando en Insta. De verdad que tengo súper buena disposición por eso. Les puedo explicar 1000 veces. Entonces, opciones hay. Ya no se frustren tampoco si no les va bien en los ensayos. Porque a mí me pasaba mucho eso. Tienen que darlo nomás, tienen que salvar, tienen que ver en qué se equivocan. ¿Ya? Tienen que darle con todo el esfuerzo y con el ánimo. Porque el ánimo y visualizarte en que ya estás en tu carrera es lo más importante. Es muy distinto pensar, voy a dar la PDT y no voy a entrar de nuevo. Sino que visualízate en la carrera. Si quieres estudiar medicina, visualízate operando a alguien. Visualízate estudiando anatomía. Visualízate sin dormir. ¿Ya? Si quieres una universidad, anda a la universidad. Anda a la facultad que quieres y dices, yo voy a estudiar ahí el otro año. Visualízate. Porque si tú no te visualizas, no sirve de nada. Tienes que creer en ti mismo, que eso es súper importante, estar motivado y darle con todo. Porque siempre uno parte por sí mismo. Tienen que darle más chiquitos. Exactamente, como uno piensa, el positivismo que ponen las cosas es súper importante. Cuando uno se niega, dice no me va a ir mal, no sé cómo me va a ir, el no te limita. Siempre tienen que decir no, me va a ir súper bien, y si te caes te levantas. Es eso, tienen que ser positivos, tienen que pensar que les va a ir bien siempre. Y si por ABC se pusieron nerviosos porque esta cuestión a veces uno puede ir súper bien preparado y la neura te pone en blanco. Mis hijas, por ejemplo, la menor llegó en blanco, era seca en historia y llegó ante la prueba y quedó en blanco, como 10 minutos estuvo en blanco. Entonces es la neura. Tienen que pensar que esto es una prueba como que están en el colegio. Es eso, pensar que es una prueba de colegio, con más preguntas, pero es una prueba de colegio, pensar que es eso. Así que adelante. Y a los lolos que estuvieron hoy día apoyando, excelente. Súper bien, los dos son secos. Así que, no, súper agradecida de todo el apoyo que están dando, este grupo bonito que se formó, estos lolos que están aquí igual que yo estudiando. No, súper agradecida. No, les va a ir súper bien, chiquillos, súper bien a todos. Nos va a ir bien a todos. Y chicos, tienen que tener en cuenta que la motivación es una cosa muy importante a la hora de estudiar. Es muy importante. Tú motivado podías verte la materia en una semana, si es que es necesario. Se trata de esfuerzo y motivación. Si tú tienes la motivación, lo vas a lograr. Es así de simple. Tienes que tener visualización en ti mismo y motivación. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo para ya ir finalizando, porque si tienen clases de química ahora ustedes. Sí, con el profe Nico. Con el profe Nico. Yo quiero decir algo rápido. Dale. Nada, pues solo. Un speedrun porque tienes 2 minutos. Yeah. Nada, pues,
quiero agradecer porque estén acá. Y de verdad pido unas disculpas por internet que tuve que andar explicando y me tardé un poquito. Me puse nervioso, es la primera vez que me toca explicar. Así que, nada, pues de verdad, espero que les haya servido. Y nada, pues, eso, les deseo lo mejor. Yo sé que ustedes son capaces de todo, así que denle con todo más y la plana nos va a ganar. Como va diciendo Nacho, que se escucha un poquito pegado, dice que la prueba no nos va a ganar. Y eso es verdad. Tienen que ir No, con no nos va a toda ganar. la motivación y verse que están adentro y así. Con puntaje sobre corte por más 1000 puntos. Pero tienen que darle, chicos. Sí, esa es la parte más importante. Y yo de verdad les insisto, si tienen cualquier duda, me preguntan. O le pueden preguntar al Gary, o le pueden preguntar al Nacho. ¿Natalia quiere decir algo? ¿Quiere aprovechar? Ya no nos queda nada, así que... ¿Quieres decir algo, Natalia? ¿O pusiste el emoji corazón por que era bonito el discurso? Parece que no. Ya, pero eso, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en todo el proceso que empecé la ayudantía, empecé el estudio, porque de verdad que sin su apoyo, yo creo que nadie sería nada sin la gente que lo apoya. Y muchísimas gracias a todos. Yo me despido, voy a cerrar la reunión ahora porque si no nos van a partir las piernas y los de organización. No, mentira. Broma. Pero